Oye, país, buenas noches, oye, país. Yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompañen en esta hora. Como cada noche, aquí por Color Visión, analizamos los temas noticiosos de interés nacional e internacional. Ya terminó todo el proceso de elección de los jueces del Tribunal Constitucional. Estamos ya listos para la juramentación, la sustitución de los 5 magistrados que, encabezados por Milton Rey Guevara, quedaban de la primera camada de ejercicio del Tribunal Constitucional que fue establecido en República Dominicana en la reforma constitucional del 2010 y cuyos titulares, 13, fueron escogidos en el 2011, unos para 6 años, otros para 9 años y otros para 12 años, que son la última camada ya que concluye y entrega el mandato del Tribunal Constitucional. Cuando inicien los nuevos incumbentes, el Tribunal Constitucional quedará entonces totalmente renovado. Y como decía Milton Rey Guevara, lo importante de aquí en adelante, el reto que tienen los nuevos jueces del tribunal, es la consolidación de ese organismo del Estado, un organismo jurídico suprapoder, extrapoder. ¿Por qué el Tribunal Constitucional es extrapoder? Porque tiene la facultad, es el único órgano institucional del país y constitucional del país que tiene la facultad de, al mismo tiempo, revisar y actuar sobre las decisiones del gobierno central, sobre las decisiones de los legisladores, sobre las decisiones del Poder Judicial. O sea, este órgano tiene la facultad de auscultar, de decidir, de establecer la aplicación de la Constitución de la República sobre los 3 poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Por eso se llama un poder extrapoder, suprapoder. Y qué bueno que todo se ha llevado a cabo, aún con sus críticas, como es cierto, pero nadie ha podido decir que las personas escogidas no tengan ni los merecimientos ni las calificaciones para ser juez del Tribunal Constitucional. Hay versiones por aquí que si lo escogieron porque le dio la gana a fulano, a Perencejo, que todo eso. Son las críticas de siempre, donde hubo 113 personas para evaluar y se escogieron 5. Es lógico que hayan hasta resquemores y hasta situaciones. Pero ya esto es un hecho, ya tenemos toda la conformación, y toda esta conformación del Tribunal Constitucional deberá servir para el fortalecimiento institucional de nuestro país. Un fortalecimiento que se ve cada 4 años en el ejercicio constitucional del derecho al voto, en que se escogen a nuestros gobernantes. Y eso, con altas y bajas, con virtudes y defectos, se ha cumplido al pie de la letra. Y qué bueno, y qué bueno. Esas son de las cosas que nos fortalecen como sociedad. Lluvias a lo largo de esta semana previo a la Nochebuena y a la semana de la Navidad. Mucho dinero en la calle circula. Yo oí a alguna gente diciendo y vi que está floja la cosa. Señores, yo fui el fin de semana pasado a una plaza comercial con uno de los hijos míos que tenía que comprar un regalo o algo. Una plaza comercial que yo habitualmente voy, acudo. Yo sé cuál es el movimiento de esa plaza: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, porque yo voy cualquier día.
Y lo que estaba pasando allí adentro era una locura. No se podía casi caminar en los pasillos. Uno se topetaba una gente con otra en las escaleras eléctricas. Era uno arriba de otro. Yo dije para mis adentros, yo no me voy a encaramar en eso, porque yo todavía soy de los que tengo mis cosas con esto del COVID, la influenza, yo me cuido en ese sentido. O sea, trato de no estar en multitudes y eso. Y la verdad que me sentí abrumado de la cantidad de gente, las tiendas llenas de gente, llenas de gente. Usted me dirá, la gente va y mira. Yo vi mucha gente con muchos paquetes. O sea, la gente está comprando, hay movimiento. Yo me supongo lo que pasará en otras arterias comerciales y en otras plazas. Fin de año siempre hay mucho dinero en las calles. Esta semana es una semana de mucho movimiento más porque es la previa inmediatamente a la celebración de la Nochebuena, que es la cena típica, la cena de los dominicanos, y después celebrar el día de la Navidad y la semana de la Navidad que termina o tiene un corte medio con las celebraciones del Año Nuevo, el día 31 de diciembre y 1 de enero, que es el Año Nuevo, y toda la festividad concluye con la celebración del Día de Reyes, que es el sábado de la primera semana del mes de enero. O sea, son 15 días de todo lo relativo a las fiestas de la Navidad. Esa es la verdad. Los tapones infernales en las calles, a principio de semana por la llovinita, la gente como que se quedó un poco más tranquilo, pero infernal transitar en las calles. Si usted no tiene nada que salir a buscar, no salga. O trate de ir a un sitio y tratar de ir, por ejemplo, a una plaza comercial, lo que sea, si tiene que hacer, que pueda hacer varias cosas en un mismo lugar para evitar tener que moverse de un sitio a otro. Los supermercados están llenos de gente. Es un lío, pero siempre hay compras que hacer, siempre hay diligencias que cumplir, siempre hay oportunidades de reunirse entre amigos y todo esto, y entonces no es posible que la gente se enclaustre, pero sí que trate de circular si no es necesario que no lo haga. Circular innecesariamente es pasar trabajo en las calles. Pasar trabajo en las calles. Terminamos un año también prácticamente con muchas actividades políticas. Todavía este fin de semana pasado había muchas actividades políticas de cara al proceso electoral o a los procesos electorales que se van a cumplir el año próximo. Así es. La Junta Central Electoral va avanzando en toda la carpintería para esta fiesta de la democracia, como le dicen, que es el año próximo. Y qué bueno que aún en las rebatiñas entre los partidos, el dime y direte y las emociones de los procesos electorales, el avance va siendo significativo, va siendo importante sobre la visión que tiene la gente de que hay un proceso electoral que es la oportunidad que tiene el ciudadano para ejercer ese derecho que le permite definitivamente, poder establecer quiénes son sus gobernantes. Con virtudes y defectos, unos ganan y otros pierden, y esto hay que verlo de ese modo. Siempre habrá quejas y rebatiñas, pero en sentido general nos damos una democracia que tiene pantalones largos. Y si vemos lo que pasa en toda nuestra América, en todo nuestro entorno, nos damos una idea de esa situación. Precisamente este lunes el presidente de Guatemala, en nuestro país, de visita a nuestro país, miren los contratiempos, miren las tensiones que ha vivido. Después de haber sido elegido
¿Qué día fue que fue elegido? Fue el 18, fue en el mes de agosto, el 20 de agosto, que fue elegido Bernardo Arévalo, el 20 de agosto. Y debe tomar posesión el 14 de enero. Una transición muy larga, eso fue en segunda vuelta. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea, señores, casi 5 meses después de la segunda vuelta para tomar posesión. Ganó con un 60.90%. Sin embargo, su gobierno está tratando de ser desconocido y no quieren dejarlo tomar el poder. Él estuvo aquí en República Dominicana en una visita oficial como presidente electo y en el que el concierto de los países democráticos le están dando su apoyo, porque hay sectores de su propio país, incluyendo políticos, influyentes sectores de la vida económica y de los grupos beligerantes de la ultraderecha, que no quieren permitirle que asuma el poder. Eso en República Dominicana no se ve, por suerte. Crisis tan seria como la del 1994 se solucionó con un acuerdo del liderazgo político. Que si fue bueno, que si no fue bueno, que unos se beneficiaron, que otros no se beneficiaron. El tiempo lo juzgará, la historia. Hubo un cambio del sistema eleccionario con la reforma constitucional que se dio en esa época, con el recorte de 2 años del periodo de Balaguer, después que se cantó fraude a su elección en reelección por tercera ocasión. Todo esto pasó. Pues sobrevivimos, sobrepasamos y aquí estamos en el 2023, señores, celebrando elecciones, preparando para celebrar elecciones en el 2024. Estamos hablando de que eso es 30 años después. Los procesos han continuado con sus virtudes y defectos. Pero nuestro sistema institucional se ha fortalecido y aún tuvimos el resbalón de febrero del 2020, cuando las elecciones municipales fueron suspendidas. Pudimos relevar este percance inmediatamente y 30 días después se celebraron las elecciones. Y se celebraron las elecciones consecutivas, ya presidenciales y congresuales, que estaban programadas para el 16 de mayo, pero se hizo el 5 de julio por razones de la pandemia, no por razones de una crisis institucional, sino por razones de la pandemia y por un acuerdo entre todos los partidos. Y se hizo el proceso y se hizo un cambio de gobierno. Entonces tenemos que luchar y apostar a ese tipo de situaciones. Miren, la semana pasada, en el programa matutino alternativo, Carmen Inver Brugal, directa, amiga, excelente profesional, una persona de nuestra sociedad, una persona de firmes convicciones, sin estridencias ni mucho menos, llevó en su programa matutino alternativa a una persona que yo le guardo mucho respeto y que tengo mucha valoración por sus consideraciones. No es un hombre dado a estar en los programas y estar en los medios y decir cosas, pero cuando habla y plantea sus posiciones, hay que oírlo. Y él en esta ocasión hizo un esbozo de toda esta situación de la República Dominicana, un paseo así rápido en ese conversatorio con Carmen Inver Brugal. Me refiero al doctor abogado Luis Miguel Pereira, realmente un estudioso de la sociedad dominicana, del sistema judicial, del sistema institucional de República Dominicana. Me gustó tanto ese conversatorio en el matutino alternativo que le pedí a la amiga Carmen Inver Brugal que me lo enviara, que me enviara el enlace, porque quisiera y voy a compartirlo con ustedes, mis amigos que cada noche nos prefieren aquí en Color Visión, en Oye País. Reproduzco este
pequeño conversatorio, digo pequeño porque no es una cosa tan larga, entre Carmen Inbel Burgal y Luis Miguel Pereira en el Matutino Alternativo. A continuación. Luis Miguel Pereira en su Matutino Alternativo, con su saeta, como yo digo. No su saeta la editorial, sino vuestra saeta. Luis Miguel Pereira, yo pienso que desde el 2020, después de esas jornadas de manifestación cívica que contribuyeron muchísimo para el triunfo del cambio y para la derrota absoluta de la administración pasada, hay como una especie de desmovilización en la sociedad dominicana. Ocurren escándalos, son como se diluyen en el imaginario y sobre todo en ese deseo de transformar la sociedad que existía hasta el 2020, a no ser que ya con el cambio se transformó la sociedad dominicana. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que básicamente el deseo de superar lacras y falencias de esta sociedad se utilizó políticamente en el 2020 y se utilizó con muy buen resultado. Se aprovechó los 5 periodos del PLD, se aprovecharon los escándalos, se aprovechó el tema de las elecciones, incluso cuando hubo el inconveniente técnico. En fin, se capitalizaron muchas cosas, la división del PLD y el hecho también de que Leonel Fernández pasó a ser un aliado y la gente que se dedicaba a la oposición sistemática articulada era parte de ese proceso del PRM. Uno no lo distinguía de manera clara en ese momento, pero con el tiempo uno se dio cuenta que toda esa vanguardia pasó entonces a ocupar posiciones o al retiro o a las dos cosas. Y entonces se ha perdido mucho de la gente que era caja de resonancia, por ejemplo, de los intercambios de disparos. Ahora ocurren y ya no se comentan tanto, la violencia policial, la corrupción no llama tanto la atención, excepto la del pasado. Y una serie de cosas que se convertían en crimen de lesa patria desaparecían del imaginario. Ahora mismo se acaba de aprobar o de firmar y someter a Congreso para aprobación un contrato que tiene muchos aspectos cuestionables, por ejemplo, como el de Aerodón. Y sin embargo, los grupos tradicionales que cuestionaban, que entendían que se regalaban las rentas públicas, que habían privilegios, no han salido en esta ocasión. Entonces yo pienso que se utilizaron políticamente. No creo que haya habido ningún tipo de afán de reivindicación para el país que fuera puro. Yo creo que se erigió como bandera, se utilizó políticamente, dio los frutos y sí lograron ganar las elecciones. Pero luego, ¿qué ha pasado? Los temas siguen ahí, las grandes dificultades del país siguen ahí y yo no veo las denuncias ya, por lo menos no de esos grupos. También hay que pensar, Luis Miguel Pereira, que hay un proceso de repetición del mandato, de reelección. Y eso permite muchas concesiones. El presidente aparentemente la tiene todas consigo. Y a veces uno se pregunta, viniendo de la generación contestataria, que un partido y un poder sin oposición no es lo mejor para una sociedad democrática, ¿no? No, para nada. Al contrario, el juego precisamente de la democracia es que el que hoy es mayoría mañana sea minoría y que siempre hay una oposición fuerte, porque la oposición fuerte, por un lado, es la que se dedica a explotar las debilidades, a forzar a que la gestión de gobierno sea mejor, y el que está en el gobierno hacerlo de manera más eficiente. Y obviamente aquí eso se ha perdido. La oposición ha sido muy débil, Carmen. Al margen de que han habido muchas complicidades y de que el gobierno ha tenido una prensa complaciente o muy tolerante, como se le quiera ver, al margen de que el gobierno ha navegado con buena brisa. Sin embargo, ¿qué oposición ha habido aquí? Aquí la oposición ha venido a sentirse con debilidad quizá en los últimos 8 meses. Leonel Fernández, que es supuestamente la cabeza, o no supuestamente, la cabeza indiscutible en este momento de la oposición, fue un aliado y guardó silencio total los 2 primeros años.
prácticamente, y luego son salidas muy tímidas, puntuales. Últimamente ha arreciado un poco, pero Leonel Fernández no ha estado, digamos, con la capacidad de contestataria que puede tener como político formado en el sistema y con una amplia experiencia. Y del PLD ni hablar, ni del PRM, ni del PRD, ni del PRSC. O sea, es prácticamente nulo. Tú has dicho en otras ocasiones, cuando hemos conversado en el Matutino Alternativo, que a ti te sorprendió o te ha sorprendido el desempeño del presidente de la República, que como candidato no era tan bueno como lo ha sido como presidente, hablando de lo que se necesita para ser un político y controlar todos los poderes y controlar y desarrollar su programa. ¿Tú validas eso todavía? ¿Lo piensas? Sí, así? yo creo que él ha resultado en el ejercicio del poder mucho más habilidoso, mucho más sagaz y mucho más incisivo y capaz de lo que uno imaginaba. Al principio uno lo veía un empresario que le gusta la política, que incursiona, pero tú no lo veías como un profesional del oficio. Y luego tú ves las habilidades que tiene para amarrar, para hacer concesiones, para atreverse, y cómo logra sortear las dificultades adentro y afuera. Y se maneja con mucha propiedad, mucho más, diría yo, de lo que sugiere. Él no es un hombre carismático, no es un hombre con formación académica, absolutamente, no es un político profesional, pero yo creo que tiene el instinto aguzado del poder y se sabe manejar en las cuerdas. Él ha logrado un número de alianzas que yo creo que son inéditas. Cuando iban 20. Cuando vayamos a votar en mayo, vamos a ver una boleta con la mayoría de las casillas ocupadas por el rostro del presidente Abinader, y eso tiene un efecto positivo en el imaginario del votante. Recuerda que, claro, que Juan Bosch quería que se diferenciaran los cuadrillos, las cuadrículas con colores por el analfabetismo en esa época. Ahora ver la cara del presidente Abinader es como el triunfo que tú ves y lo vas a marcar como sea, ¿no? La boleta más abundante. Sí. Él va a estar en 20, la última vez que vi el conteo, aunque las encuestas, como se van viendo, apuntalan el desgaste ya y avisoran que puede haber problemas, porque todavía estamos a 5 meses, 6 meses, a mayo del año que viene para las elecciones presidenciales, y tiene enemigos contundentes, el tema económico, por ejemplo, y esas cosas yo no creo que vayan a mejorar de aquí a mayo del año que viene. Al contrario, podrían empeorar. Mira, el gobernador del Banco Central decía ayer que el crecimiento económico del país iba a ser ajustado a un 2.5. 2.5, yo lo comentaba en el matutino hace unos días, es el crecimiento económico sacando el año de la pandemia, que es un año anómalo, el 2020, es lo menos que hemos crecido en los últimos 10 años. Y se ha sentido, Carmen, en la población, se siente en la economía en general, la inflación ha golpeado. Pero los artículos de primera necesidad. Los estrategas del presidente insisten en atribuir todavía ahora a la pandemia y a la guerra de Ucrania todo lo que puede ser negativo. Sí, pero la gente de abajo eso no vale. La gente de abajo no sabe qué es Ucrania. Y la pandemia ya le suena como una historia muy vieja. Yo pienso que eso empieza a verse en la encuesta reciente Greenberg, y si yo fuese el gobierno estuviese preocupado. Pero luce no que porque no vaya a ganar, sino porque muestra que se le pueden complicar las cosas. Y una segunda vuelta no es el escenario ideal para el presidente. El escenario ideal del presidente es irse en primera vuelta. De todo modo, él le favorece primera, segunda, todo va con su corriente. Que después tenemos que hablar si es la corriente del presidente o lo que queda del PRD. Pero eso será en otro programa del Matutino Alternativo con don Luis Miguel Pereira. Gracias. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde.
plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, elevó a 16 las provincias en alerta debido a una vaguada que se aproxima al territorio nacional y que está asociada a un sistema frontal que causará un incremento de los aguaceros con tronadas y ráfagas de viento. Las provincias en alerta son La Romana, La Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Monte Plata, San José de Ocoa, además Monseñor Noel, Independencia, Pedernales, Bauruco, como también San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, Puerto Plata y Santiago. El COE además mantiene en alerta amarilla varias comunidades de la provincia Peravia. El grupo Seven Palms presentó el proyecto de construcción hotelero de aviones con villas de lujo en un encuentro dirigido a la prensa llevado a cabo en el Hotel Embassy Suite by Hilton el pasado jueves 14 de diciembre en la capital. Se trata del aterrizaje de 3 aviones en las montañas de la ciudad de Miches, cuyo diseño arquitectónico está a cargo del destacado arquitecto Carlos Martínez, quien ha integrado los aviones a este entorno de montañas, playas y lagunas para brindar un estilo de hospedaje sin precedentes. El viceministro de Planificación y Regulación Técnica del Ministerio de Obras Públicas, Ángel Tejeda, señaló que una comisión designada por el presidente Luis Abinader evalúa las condiciones de los túneles y elevados, entre otras obras que se han visto afectadas por los cambios climáticos. Apuntó que Obras Públicas ha estado proponiendo soluciones definitivas al punto crítico de la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero, declarando que el accidente donde murieron varias personas tras el desplome de la pared en el referido desnivel no se debió a falta de mantenimiento. Los ministros de Lignia Ascensión y Ángel Hernández de Obras Públicas y Educación respectivamente se comprometieron a tomar medidas que reduzcan de forma considerable la ocurrencia de accidentes y elevar la calidad del tránsito en las vías públicas del país. El ingeniero Onésimo González, asesor del ministro de Obras Públicas, informó la decisión de reactivar la Comisión Presidencial de Seguridad Vial, creada mediante el decreto número 263-16 que preside el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Con el 99,86% de las mesas escrutadas, el en contra se impone con un 55,76% frente al 44,24% del a favor en la votación chilena sobre una nueva constitución. Se trata del segundo plebiscito que se realiza en apenas 15 meses con la intención de sustituir la constitución que todavía rige en el país y que es herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto de necesidad y urgencia que ya salió publicado en el Boletín Oficial, en el que declara la emergencia en el sector energético e impulsa el alza de las tarifas de electricidad y de gas. El texto establece la emergencia en el sector energético nacional en cuanto a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural hasta el 31 de diciembre de 2024.
El partido oficialista en el Kremlin anunció su apoyo total a Vladimir Putin para los comicios del 2024, después de que el presidente ruso descartara enfrentarse directamente contra algún miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en el futuro. El gobierno mexicano ha confirmado que Jorge Glass acudió a su embajada en Quito luego de que la Fiscalía de Ecuador emitiera una orden de detención en su contra este domingo. Según expresaron las autoridades mexicanas en un comunicado, el ex vicepresidente ecuatoriano se presentó en la sede de la Embajada de México en Quito para solicitar su ingreso y salvaguarda, expresando temor por su seguridad y libertad personal. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Estados Unidos de América, BOA, en su programa semanal Foro Interamericano, esta semana trata un tema para mí que me da de cerca sobre los periodistas. Callar o morir, prensa y desafíos en las Américas. ¿Qué ha pasado con el ejercicio de la libertad de prensa, la persecución a los periodistas, los avances que ha tenido la prensa en el hemisferio? ¿Hacia dónde va nuestra prensa, nuestro ejercicio periodístico de libertad de prensa, libertad de expresión? México ha sido abatido por los crímenes, las persecuciones, pero también otros países. Y la voz de los Estados Unidos de América lo pone en un contexto en este foro interamericano: callar o morir. Lo comparto con ustedes a continuación y con este debate, con este conversatorio, con este programa de Foro Interamericano de la Voz de los Estados Unidos de América, me despido. Hasta mañana, aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche, un feliz resto del día. Nos vemos en la próxima. Los periodistas en todo el mundo continúan enfrentando amenazas, sufriendo prisión, persecución y en muchos casos hasta la muerte solamente por informar. En las Américas, de acuerdo a la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, Periodistas Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas, los comunicadores enfrentan además acoso en línea, intimidación, secuestro, detención arbitraria y tortura. Para darnos un vistazo de esta situación, Yulia Riera se encuentra con nosotros. Yulia, bienvenida. Detállanos los riesgos y lo que dicen los organismos internacionales. Gonzalo, autoridades como la UNESCO alertan que el número de periodistas asaltados o asesinados ha aumentado de manera considerable alrededor del mundo en los últimos 10 años. La organización señala que el trabajo de los profesionales de la comunicación se ve obstaculizado por las amenazas, el acoso, la presión económica o las detenciones arbitrarias, algo que según la UNESCO tiene un gran impacto en la libertad de prensa. Fíjense ahora en este gráfico que explica que entre enero de 2019 y junio de 2022, al menos 759 profesionales de la comunicación fueron atacados durante periodos electorales en 70 países alrededor del mundo, según datos de la UNESCO. Ahora, Yulia, y a nivel regional, en las Américas, ¿cuál es la situación de los periodistas?
Gonzalo, el informe más reciente de la organización Reporteros Sin Fronteras señala que México es el país más peligroso del mundo para ejercer periodismo, con 4 comunicadores asesinados en 2023, una cifra solamente superada por la Franja de Gaza, en donde hasta la fecha han fallecido 13 periodistas mientras ejercían su profesión en medio del conflicto entre Israel y Hamás. Pero México es un caso que llama especialmente la atención. Según la relatora especial sobre la protección y la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, la mayoría de los crímenes contra periodistas que ocurren en ese país quedan en la impunidad. Lo que he visto es que hay un nexo entre el crimen organizado, los políticos y el sistema de justicia ilegal que permite que los defensores de derechos humanos, los periodistas y otros líderes de la sociedad civil sean asesinados con impunidad. Muy a menudo, en el caso de los periodistas, es porque investigan sobre drogas, sobre corrupción. Eso es lo que los lleva a ser asesinados, atacados y amenazados. Y luego porque los políticos en el poder no están interesados en que esos temas se investiguen. Hay presión sobre el sistema legal para que no se indague. También significa que la protección a los periodistas no funciona. Y con el avance de la tecnología, cada vez se registran más ataques que afectan especialmente a las mujeres. Una encuesta del Centro Internacional para Periodistas señala que casi 3 de cada 4 personas encuestadas que se identificaron como mujeres dijeron haber sido víctimas de violencia a través de las redes sociales en algún momento de sus carreras profesionales. Gonzalo. Muchísimas gracias, Julia, por tu informe. Un panorama bastante sombrío para los comunicadores en todo el hemisferio. Bueno, pero para analizar el tema me acompaña Carlos Lauría, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, y aquí en los estudios Luis Manuel Botello del Centro Internacional de Periodistas. Luis Manuel es miembro de la Junta Directiva de USAGM, que supervisa La Voz de América. Bienvenidos. Carlos, voy a empezar contigo. Bienvenido. ¿Qué panorama ofrece el 2023? ¿Y ha habido avances o retroceso respecto a años anteriores? Muy buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia de La Voz de América y uno especial para mi amigo Luis Botello. Sí, para empezar, he comenzado en la Sociedad Interamericana de Prensa como director ejecutivo. En el mismo año que Roberto Rock, conocido editor mexicano, es el presidente, ¿verdad? Mira, yo creo que el panorama de 2023 es un panorama muy complejo, ¿no? El paulatino pero progresivo deterioro de la democracia, el crecimiento del autoritarismo, el impacto que ha tenido el auge del crimen organizado, sumado a un ambiente con una esfera pública contaminada por la desinformación, donde circulan muchísimas noticias falsas y mentiras, hace que el complejo ambiente en el que se desarrollan los periodistas tenga múltiples amenazas. Los asesinatos siguen siendo obviamente el tema más grave y ocurren de manera frecuente. Este año hay al menos 7 periodistas asesinados en México, en Guatemala, en Colombia, en Haití. Hay, a partir del crecimiento del autoritarismo, cada vez más periodistas que tienen que abandonar sus países, ¿verdad? El tema de periodistas en el exilio, ¿no? No es solo Cuba quien expulsa reporteros independientes, sino desde hace unos años Venezuela, claro. También Nicaragua, pero hemos visto como en Guatemala, por ejemplo, muchos periodistas han tenido que abandonar, y en otros países de Centroamérica. Sumado a esto, la profunda crisis económica, digamos, la caída del modelo de los negocios de los medios basados en la publicidad, que ha sido acelerado por la pandemia, claro, hace que los medios encuentren dificultades, ¿verdad?, para poder informar. Claro, claro. Ahora, Carlos, déjame pasar aquí con Luis Manuel, porque hay algo interesante que estábamos hablando. En América Latina, en las Américas en general, una región en donde la democracia prácticamente reina en la mayoría de los países. ¿Por qué es tan difícil consolidar la libertad de prensa, Luis Manuel?
Mira, muchas gracias por la invitación al programa. El tema aquí es que recuerda que si bien es cierto tenemos democracias, claro, nuestros países en la región, recuerda que sufrieron décadas de autoritarismo, algunos países con dictaduras militares, y todavía prevalece una tradición del secretismo, una tradición donde la libertad de prensa realmente no se veía como un derecho humano fundamental. Entonces, esa transición yo creo que todavía no hemos despegado de ella. Todavía los países de la región mantienen muchas de esas costumbres nefastas que mantuvieron y que se incrustaron dentro de los gobiernos. Y era mantener prácticamente un gobierno donde no existía la transparencia. Ahora estamos viendo con la tecnología que los medios y la misma sociedad se ha convertido en la que está exigiendo rendición de cuentas cada vez más. Claro. Y eso, a su vez, con los niveles de corrupción, que es tal vez el más grave problema que tienen los países, hace que intenten censurar a como dé lugar las cosas que no quieren que se sepa. Y el trabajo periodístico, como bien sabes, es siempre ser garantes del bien público, de estar exigiendo rendición de cuenta a los gobernantes, y eso es sumamente difícil, y en ocasiones, en algunos países más radicales, como Venezuela, Nicaragua, Cuba, es casi que imposible para ellos comprender. Ya, bueno, muy bien. Nicaragua, Venezuela, Cuba, México, El Salvador, entre otros, son países donde, según Reporteros Sin Fronteras y la CIP, el ejercicio del periodismo es peligroso por lo que estas organizaciones llaman complicidad estatal. Los gobiernos de estas naciones niegan esa participación o complicidad y más bien hacen un llamado a realizar un periodismo responsable y sin sesgo político. Pero bueno, continuamos con el análisis con Carlos Lauría de la Sociedad Interamericana de Prensa, Luis Manuel Botello del Centro Internacional de Periodistas. Luis Manuel es miembro de la Junta Directiva del USAGM, que supervisa La Voz de América. Carlos, vamos a ahondar un poquito, obviamente un tema muy amplio, requiere todo el programa, pero en lo que pueda, lo más breve, lo más sucintamente posible. ¿Por qué México, siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras, ¿no? Del cual ha hablado nuestra compañera Julia Riera, sigue siendo tan peligroso? Es una democracia, ya habíamos hablado de eso con Luis Manuel, pero sigue siendo tan peligroso, el más peligroso para ejercer el periodismo en el continente. Bueno, el asesinato de periodistas en México es un problema gravísimo, ¿no? Pero el efecto que genera el asesinato de periodistas es aún peor, ¿verdad? Porque viene acompañado de altísimos índices de impunidad. En la mayor parte de los casos de asesinatos y ataques no se resuelven en la justicia. Y esto obviamente genera miedo, genera temor, genera censura. Y como consecuencia se ve inhibido la posibilidad de que los mexicanos, la sociedad mexicana, debata abiertamente los temas que más afectan a la comunidad, y eso tiene un impacto directo, la imposibilidad de debatir públicamente los principales temas tiene un impacto directo en la calidad de la democracia, porque hay comunidades enteras que están desinformadas en México, y eso es de una gravedad extrema, ¿verdad? Claro. A pesar de que, insisto, el presidente de México asegura de que está haciendo todo lo posible por limpiar o combatir esa impunidad, y asegura obviamente que, y insiste, y lo es, que su país es una democracia y hay un proceso que debe de ir. Pero bueno, el tema es muy amplio, ¿no, Carlos? Ahora ya pasar aquí con Luis Manuel. Luis Manuel, en muchos casos, obviamente los grupos criminales son los que prácticamente acosan y lamentablemente secuestran o asesinan a periodistas, pero también en otros casos, según tu organismo y la propia CIP, es el propio gobierno quien está instigando. ¿Tu lectura? Definitivamente, no podemos deslindar las autoridades de gobierno también con el crimen organizado, que no necesariamente está relacionado a veces con el narcotráfico, pero también está relacionado con, por ejemplo, en Guatemala le llaman el pacto de corruptos, que son grupos pequeños de las élites políticas con las económicas que se unen precisamente. O sea, grupos empresariales también. Empresariales con políticas, incluso hasta familiares.
que se unen para hacer negocios y en ocasiones lucrar del bien público. Y el periodismo, al tratar de esclarecer estos casos, entra en un terreno peligroso. Entonces, ¿qué hacen? En muchos países, tal vez no como México, no te van a asesinar, pero sí te van a judicializar. Van a utilizar los mecanismos del sistema judicial, los mecanismos democráticos, para tratar de impedir de que puedas reportar sobre los casos que están investigando los medios. Y esto cada vez más se hace mucho más grave. O sea, legal que lo hagan. Legalmente lo pueden hacer porque en las leyes, recuerda, muchas de las leyes en nuestros países todavía contienen disposiciones que eran utilizadas como el desacato, el cárcel por la difamación, que no son en ocasiones todavía, se había trabajado mucho con el tema, y Carlos Lauría lo sabe muy bien, el tema de la despenalización, pero los gobiernos por lo general siempre buscan una forma dentro de la legislación, por ejemplo, para la protección de la imagen, como ha ocurrido, en donde no puedes utilizar la imagen de ellos, aunque son funcionarios públicos, para informar algún caso de corrupción. Entonces siempre buscan esas debilidades de nuestras constituciones que todavía en muchos países se mantiene la constitución militarista que estaba en su momento y que continúa. Voy a retomar un caso que has mencionado, es el tema de Guatemala. Y Carlos, la CIP condenó el caso de José Rubén Zamora, ¿no? José Rubén es el fundador del diario El Periódico, que durante 2 décadas ha denunciado la corrupción de la clase política guatemalteca. Ahora, su condena, Carlos, fue de 6 años, ¿no? Por blanqueo de capitales. Esa condena fue anulada en apelación, pero sigue estando encarcelado hasta la celebración de un nuevo juicio. ¿Qué lecciones se pueden obtener de este caso? Bueno, el caso de José Rubén Zamora es un caso emblemático, ¿no? Se trata, como decías, del fundador del periódico, presidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, uno de los periodistas que ha denunciado la corrupción desde hace décadas, ¿verdad? Claro. Y pasa más de un año ya en prisión, condiciones lamentables, en prisiones guatemaltecas. Claramente, luego de, como se ha comprobado, de un procesamiento prefabricado, con acusaciones que evidentemente tienen relación directa con lo que él ha informado, con su trabajo periodístico. Y es un poco lo que hablábamos al principio, lo que mencionaba Luis, ¿no? La utilización, digamos, de distintos instrumentos legales para encarcelar al periodismo crítico. En este caso, las acusaciones son de fraude, blanqueo, Carlos, pero son acusaciones muy graves, o fueron acusaciones de blanqueo de dinero, ¿no? Muy graves, que lo llevó la Fiscalía precisamente. Sí, son acusaciones graves, pero digamos son fiscales que, por ejemplo, no pueden entrar a los Estados Unidos porque tienen acusaciones de corrupción. Son fiscales, digamos, que han armado condenas a otros jueces, digamos, que son claramente prefabricadas, ¿verdad? En el caso de Zamora. Luis Manuel, el caso de Nicaragua, que es un caso obviamente muy especial, ha tenido cobertura, bastante cobertura. Tú has insistido, has redactado una serie de artículos, cargos contra periodistas, encarcelamiento, persecución. El gobierno insiste en que no está haciendo nada ilegal, que precisamente lo que hablábamos, de que son leyes promulgadas por el Congreso, que es un poder totalmente aparte del Ejecutivo. ¿Tu opinión? Bueno, pero cuando hablamos de Nicaragua no hay separación de poderes. Si estás en el Congreso es porque estás ahí porque tienes el padrino mayor, que es la... A pesar de que existe poder ejecutivo, poder legislativo. Definitivamente en Nicaragua no existe separación de poderes. Yo creo que eso es obvio. Y toda la estructura de gobierno ha sido prácticamente montada en base a exabruptos judiciales, empezando con las reelecciones 3 veces, o sea, no querer dejar el poder, la persecución a la sociedad civil, a los medios, a la iglesia en Nicaragua. Todo esto hace que realmente no podamos considerar que Nicaragua tenga un sistema abierto, mucho menos democrático, más bien es una dictadura. Entonces, claro, hay más de 200 periodistas en el exilio, más de 500 organizaciones de la sociedad civil cerradas, la iglesia prácticamente en el exilio,
Y esto es parte, pues, de todo ese ambiente contra las libertades que existe y de la cual hemos insistido durante años, de que esta situación es insostenible realmente. Ya. Bien, Carlos, ¿cuál ha sido el impacto del uso de tecnologías y redes sociales en la libertad de prensa, ¿no?, en el continente? ¿Ha sido positivo o ha servido a la desinformación? Bueno, es un tema, digamos, que tiene pros y cons, ¿no? Creo que la era digital, la difusión del periodismo en línea, en primer lugar, ha ampliado el acceso a información, ¿no? Ha permitido que los medios puedan tener cobertura en tiempo real, acelerando el alcance global, ¿no? Y bueno, también es importante destacar que las plataformas digitales digamos, han empoderado de alguna manera el periodismo ciudadano, permitiendo que la gente común contribuya a la cobertura de noticias, compartan perspectivas, ¿no? Y las herramientas digitales han facilitado también la recopilación, el análisis y la presentación de datos, lo que mejora el periodismo informativo. Pero por otro lado, sí, lo que mencionabas, Gonzalo, sobre digamos, la desinformación, ¿no? Y la esfera pública, como mencioné, está contaminada claramente por una gran circulación de noticias falsas y mentiras. Claro. Ahora, Luis Manuel, se acercan las elecciones en Venezuela, obviamente. ¿Cómo ves el tema de una prensa libre en ese país? ¿Cómo prevenir y proteger, tú como miembro de tu organización, a los periodistas? Bueno, realmente es muy difícil. Como sabemos, también Venezuela es un país autoritario, dirigido por un gobierno autoritario. Tenemos también cientos de periodistas de Venezuela fuera del país. Es muy difícil la cobertura dentro de Venezuela, no hay acceso a la información y sobre todo hay mucha persecución todavía. En ese sentido, la protección, yo creo que siempre del periodismo siempre ha estado en mayor información, en mayor escrutinio público. Sí, los expone, pero al mismo tiempo nos ayuda a que no solamente los venezolanos, sino el mundo entero siga viendo lo que está ocurriendo y, como dice Carlos, estamos documentando los casos, los organismos internacionales están documentando estos abusos y eventualmente aquí va a tener que haber justicia para las víctimas de esos abusos, pero también la rendición de cuentas que va a exigir no solamente los venezolanos, pero también las organizaciones internacionales que están viendo lo que pasa. Yo creo que hay que seguir trabajando con ellos, apoyándolos, diciéndoles que no están solos y que las organizaciones internacionales estarán siempre pendientes de ver cómo se les apoya y se les sigue capacitando. Ya. Ahora, Carlos, pese a las denuncias de la CIP contra el presidente Nayib Bukele, que vamos a hundir un poquito el bisturí en El Salvador, lo cierto es que el presidente Bukele goza de una popularidad que supera el 80%, Carlos, 80% según las últimas encuestas. ¿Cómo comprender esta supuesta contradicción? Bueno, a ver, creo que las dos cosas marchan por carriles paralelos, ¿no? Los señalamientos que se hacen sobre, digamos, la actitud de Bukele contra la prensa están claramente documentados, ¿verdad? Y digamos, es una intolerancia marcada contra la crítica, es la persecución a medios que han informado sobre temas de corrupción y las pandillas como el Faro y otros, ¿no? Eso está ampliamente documentado, pero también, por otro lado, digamos, las encuestas marcan que el presidente Bukele tiene una popularidad enorme, ¿no? Basada posiblemente en la reducción de los homicidios, que también es un elemento importante, evidentemente, en la consideración de la población salvadoreña. Claro. Bueno, sí. No, nada más para comentar, yo creo que eso también es muy peligroso lo que estamos viviendo, porque por un lado, como dice Carlos, los abusos son evidentes, está documentado, pero la gente sigue apoyando a su presidente. Y eso es peligroso, porque esto quiere decir que mucha gente está dispuesta a sacrificar sus libertades por tal vez algunos beneficios como la seguridad. Entonces eso tal vez a corto plazo se ve bien,
pero es un daño gravísimo a las instituciones democráticas y es un mal precedente para el futuro. Bueno, llegando a la parte final de Foro de la Voz de América, muchísimas gracias a Carlos Lauría y a Luis Manuel Botello. Hemos tocado temas bastante importantes en un continente en donde efectivamente está siendo afectado por la libertad o un golpe a la libertad de expresión. Bien, llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros invitados. Los espero la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos pronto.